Bien. Bueno, buenas tardes. Espero que estén bien, espero que estén en casa. Espero poder compartir un ratito con ustedes en esta charla que les va a quedar grabada y después ustedes van a poder compartir. Lo que vamos a hacer es compartir mediante la aplicación del Zoom la charla de hoy, que va a quedar grabada así en formato video, así después la pueden consultar. Y las vamos a publicar a los Classroom, que tiene que ver con el inicio de la etapa que les habíamos comentado en las charlas anteriores, para la historia de quinto año, que nosotros estudiamos Argentina, América y el mundo en la segunda mitad del siglo XX. En esta oportunidad, terminando el capítulo 1, donde revisamos los inicios de la Guerra Fría, las características de una etapa, que hablamos de la división del mundo bipolar entre el mundo capitalista, llevado adelante por Estados Unidos, principalmente como potencia hegemónica, con estas nociones de un guardián de Occidente que se autoatribuye a Estados Unidos, esto de cuidar, entre comillas, ¿no?, mediante intervenciones militares, todos sus dominios en la región de América Latina, producto de esta palabra que suena feo, pero hay que reconocerla también, que es el neocolonialismo, es decir, las posibilidades que existen de estar bajo políticas de un capitalismo dependiente, en el cual nos genera a todos nosotros este modelo que yo les comentaba en principio, que había surgido con la expansión de las políticas imperialistas y que también tenía referencia a este modelo neocolonial en el cual los sucesivos gobiernos habían dejado solamente en manos de las producciones y de las economías el modelo de monocultivo y este modelo agroexportador, que después nos iba a tener tantos problemas, que hablábamos en varias oportunidades con respecto a esto de depender de las categorías o de los precios internacionales que dificultan el desarrollo de cualquier economía, porque dependíamos también de las exportaciones, es decir, de que alguien nos comprase esta cantidad de productos. Eso por un lado. Por otro lado, también habíamos repasado que la Guerra Fría fue una denominación allá por el año 47, hecha por un periodista norteamericano, para poder definir un poco mejor, a modo de metáfora, este contexto en el cual aparecían las diferencias entre el mundo comunista y el mundo capitalista. Esto lo ubicamos en el fin de la Segunda Guerra Mundial. ¿Se acuerdan que habíamos comentado también, que ustedes habían visto en cuarto, con esto de las bombas en Nagasaki y Hiroshima, en agosto del 45, terminaba definitivamente la confrontación entre los países del eje, que lo habíamos charlado también, esto de el eje Italia, eh, Japón y Alemania, contra el bloque de los aliados, en el cual las principales características o los principales protagonistas del conflicto habrían sido Francia, Rusia, los Estados Unidos y el Reino Unido o Inglaterra. Después participaron el resto de los países, claro, pero digo, los más fuertes en ese momento, tanto a nivel militar como a nivel geopolítico, son los que después iban a discutir cómo se iba a reorganizar este nuevo orden mundial. Después habíamos hecho también la creación de varios organismos internacionales, habíamos hablado de la creación de las Naciones Unidas, de la ONU, a partir del 45. Después habíamos dicho 1948 era un año crucial porque se inauguraba por primera vez el Estado de Israel en esta relación tan compleja en el actual mundo palestino, en el cual el territorio dominado por Palestina pasa a estar ahora dominado por Israel, con todas estas connotaciones. Por eso decíamos en su momento que ustedes revisaron en el trabajo 2, el trabajo 3, todo el polvorín de Medio Oriente, es decir, las dificultades que tiene esta zona tan perjudicada por las sucesivas intervenciones y por estos conflictos religiosos entre el mundo judío-cristiano, el mundo cristiano y el mundo islámico, que yo les comentaba recién que es una zona en permanente conflicto. Avanzando también con el tema de la Guerra Fría, dijimos que Estados Unidos, como potencia hegemónica, queda indemne porque su territorio no había sufrido los embates de la Segunda Guerra Mundial como sí le pasó a los países europeos. Por lo tanto, Europa pierde el papel hegemónico del desarrollo industrial, tecnológico, militar, y eso pasa a manos de Estados Unidos. Y Estados Unidos, a partir de ahora, tampoco le conviene perder los registros y el mercado comercial que tiene con esta región, por lo tanto organiza planes de ayuda económica. Recuerden el plan Marshall para el futuro trabajo integrador,
Tengan en cuenta esto porque Estados Unidos inyecta dinero, porque no permitía, no se podían permitir la insolvencia del mercado europeo con respecto a ellos, y tampoco se podían permitir la expansión del comunismo, y también querían fomentar que en ese lugar hubiera regímenes democráticos, no comunistas con esta tendencia totalitaria, autocrática que habíamos charlado en la clase anterior. Dicho este repaso, habíamos terminado también que la Guerra Fría había generado una carrera comercial, una carrera armamentística, ¿se acuerdan? Con las armas nucleares, también una carrera por el espacio, cuando hablábamos de que tanto Estados Unidos como la ex Unión Soviética compiten por el dominio del espacio exterior. Primero van a llegar los soviéticos, después los norteamericanos, y hay un montón ahí de discusiones que vamos a ir viendo después cuando veamos más adelante los años 60, los años 70. Pero Argentina no está fuera de este contexto, y también habíamos dicho que en América la Guerra Fría impactó de una manera determinada porque las sucesivas intervenciones de raíz imperial de Estados Unidos como país capitalista y potencia hegemónica también interviene y controla, y el foco, digamos, de la Guerra Fría se va a trasladar a América producto de la revolución en Cuba, cuando Cuba, a partir del año 59, establece un gobierno socialista que después se va a volcar a comunismo, pero vamos a ver también en próximas clases. Argentina en este contexto se encuentra en una disyuntiva porque está saliendo de los conflictos de la Segunda Guerra Mundial del año 45, se están estableciendo también el final de un gobierno de facto en Argentina, esto de la famosa revolución de los coroneles del 43 al 46, y también habíamos dicho en su momento que habían tenido esta referencia a que del 43 al 46 en la Argentina va a gobernar de manera de facto un gobierno militar que va a tener varios representantes, en los cuales se va a destacar Juan Domingo Perón. A partir del año 46 se instalan, un añito después del fin de la Segunda Guerra Mundial, se instala el peronismo como el nuevo gobierno y las nuevas transformaciones del sistema político. Por eso hay un antes y un después en la historia política argentina con respecto a la influencia de estos partidos de masas. ¿Quién había iniciado esto de los partidos de raíz populista o de incluir a las masas populares en el ámbito, en la discusión, cosa que antes no se podía, porque la democracia era restringida en etapas anteriores? Era el radicalismo? ¿Se acuerdan ustedes que los gobiernos radicales de 1916 a 1930 habían propuesto esto de la nueva unificación de la política a través de los partidos de masas y de la participación de las clases populares en la política? Esta va a ser la primera etapa, 1930, producto del primer golpe de Estado, en el cual se va a instalar en Argentina la militarización de la política. Tomen en cuenta esto porque ahí empieza un periodo que nosotros lo vamos a denominar semidemocracias inestables. ¿Por qué semi? Porque votaba una parte de las personas, no votaban todos los ciudadanos. Las mujeres, por ejemplo, todavía no votaban, van a tener que esperar casi hasta la década del 50. Las capas más humildes tampoco participaban, también van a tener que esperar hasta el peronismo. Por lo tanto, es una semidemocracia. Votaba una cierta cantidad de personas, no todos. Y generalmente votaban los varones. También hay una dificultad de género muy marcada en esta etapa también, porque la sociedad era extremadamente machista. El otro efecto que encontramos acá también, producto de los países y producto de los partidos de masas después del radicalismo, hay una etapa de quiebre institucional producto del golpe de Estado, como los militares no podían manejar la política de manera electoral o de manera democrática, lo hacían de manera intrusiva o de manera de facto. ¿A través de qué herramienta? De un golpe de Estado. Un grupo militar se alzaba contra el gobierno constitucional, los derrocaba por la fuerza, y a partir de ahí instala gobiernos militares. Tristemente, esta costumbre política va a quedar durante muchos años en Argentina. 1930 fue el inicio. Después de eso vino un gobierno dictatorial, disfrazado de democracia, que nosotros habíamos identificado como la década infame, que ustedes habían visto un poco en cuarto también, esta etapa 1932 a 1943, producto de varios actores políticos, sobre todo militares, entre los que se iba a destacar Agustín Pedro Justo, y se iba a destacar después Roberto Marcelino Ortiz, que iba a terminar renunciando, producto de su enfermedad y de su ceguera, y la última etapa le iba a ser Castillo, que era el vicepresidente de Ortiz.
Castillo va a querer irrumpir hacia el año 43, va a querer irrumpir poniendo él un candidato justamente con un gran fraude electoral, producto de que el radicalismo no volviera a llegar al poder político, y es puesto un candidato producto de esta concordancia o de este contubernio o de esta década infame, y va a terminar siendo derrocado también en el 43 por otro grupo militar, o conocido como el GOU, o el Grupo de Oficiales Unidos, en el cual estos militares se van a instalar del 43 al 46, y después recién del 46, el Perón va a tener el primer gobierno constitucional y va a volver la normalidad institucional a la Argentina hasta el año 55, que es el punto que ustedes tienen ahí en la pizarra, así que tomen nota de estas cosas, ¿no? Para que después a la hora de leer, a la hora de hacer los cuestionarios y de repasar y en futuras charlas también esto lo tengan claro. ¿Cómo nos encontramos nosotros en esta etapa? Nosotros en esta etapa nos encontramos con el mismo modelo agroexportador, con las mismas economías, pero con un condimento especial que tiene que ver que durante la Segunda Guerra Mundial Argentina había exportado muchísimo alimento, sobre todo trigo y maíz, producto de que los países industrializados o los países industriales estaban afectados por las guerras. Y al gobierno argentino en esta etapa conservadora le había venido muy bien porque teníamos regalías producto de todas las ventas y las exportaciones que en su momento se habían logrado. Argentina tenía en este momento muchas reservas económicas, que después las va a utilizar estos partidos de masas o estos partidos populistas, y el que más se va a destacar en esta época va a ser el peronismo, con respecto a este uso de las reservas, ¿no? Que ustedes también vieron el desarrollo en cuarto, y si no, dedicaremos una clase posterior a estas cosas. ¿Qué capítulo vamos a ver del texto? Capítulo 1 ya lo terminamos, que habíamos visto las guerras de la posguerra, que habíamos hablado de Corea, de Argelia, habíamos visto la primera parte de Indochina, habíamos charlado también de esta primera etapa de la Guerra Fría hasta la década del 50. Argentina se encuentra en este momento en un nuevo conflicto cívico-militar. ¿Por qué? Porque la revolución, o mal llamada Revolución Libertadora, es el nuevo golpe de Estado que derroca nuevamente a un gobierno constitucional. En esta etapa le tocó a Perón. La Revolución Libertadora, o mal llamada Revolución Libertadora, porque en realidad no es revolución, sino es un golpe de Estado. Recuerden estas diferencias conceptuales, ¿no? Los militares van a hablar todo el tiempo de revolución, cuando en realidad son golpes de Estado, no son revoluciones. Recuerden que las revoluciones quieren cambiar el sistema económico y político. Por eso irrumpen en el gobierno las revoluciones. Los golpes de Estado no. Los golpes de Estado quieren derrocar la institucionalidad, quieren derrocar al presidente, pero el sistema económico y político no cambia. Lo que sí quieren derrocar es al gobierno. Por eso tengan en cuenta estas dos cosas para no confundirlos y para no confundirse ustedes a la hora de explicar, ¿sí? En esta etapa, entonces, en esta etapa que ya estamos entrando en la historia argentina, en el marco de la Guerra Fría, que va a ser el título del cuestionario que viene, tengan en cuenta que van a ver, en la primera parte del capítulo 2, van a ver la Revolución Libertadora. ¿Por qué digo mal llamada Revolución Libertadora? Porque en realidad fue un golpe de Estado. Bien, no fue una revolución. ¿Qué pasa ahora entonces? Por más diferencias que puedan haber o no, los gobiernos constitucionales que están establecidos en nuestra Carta Magna, nuestra ley fundamental, la Constitución Nacional, tienen que cumplir su periodo. Tengan en cuenta esto, sean 4 años, sean 6 años, sean los que establezca la Constitución, el presidente elegido tiene que terminar su mandato y darle lugar al otro presidente. Eso es respetar la institucionalidad, nos guste o no, pero sobre nuestras propias ideas tenemos que respetar la Constitución, que es la que le da sentido al Estado-Nación. ¿Bien? Tomen en cuenta esto y anótenlo también. Es importante, o escúchenlo también cuando vean la clase y tomen nota. La revolución, o mal llamada Revolución Libertadora, golpe de Estado, tiene dos etapas fundamentales. Una abarca de septiembre del 55 a noviembre del 55, y la otra etapa, a partir de noviembre del 55, va a terminar en 1958. ¿Sí? Son 3 años de mucha agitación política y de mucho conflicto, producto de que se va un gobierno que había estado casi una década en el poder. Estamos hablando del peronismo, estamos hablando de un gobierno que había establecido un montón de políticas sociales, estamos hablando de un gobierno que había establecido un dominio ideológico y persecutorio en las oposiciones, estamos hablando de un gobierno que había establecido una nueva constitución nacional, reformando
la originaria de 1853 por la de 1949. Estamos estableciendo también que hay un gobierno que va a tener mucha comunicación con Europa, sobre todo con la España franquista, que también vamos a dar un espacio a esto también de por qué se comunican entre sí estos gobiernos de raíz populista con tendencia autoritaria, también vamos a hablar de eso. Y tomen en cuenta de que es derrocado un gobierno que tenía el monopolio casi absoluto de los poderes del Estado. O sea, el peronismo abarcaba, tenía mayoría absoluta en Senado, tenía mayoría absoluta en el poder legislativo, tanto en senadores como en diputados, tenía prácticamente los medios de comunicación, las radios, la gráfica, los diarios, con una propaganda política monstruosa, tenía prácticamente controlado los recursos y la administración del Estado, y habían también decidido tener estas cuestiones de las tres grandes potencias que había establecido el peronismo desde el punto de vista político, vinculadas a la CGT, a la Confederación General del Trabajo, vinculada al Partido Peronista y vinculada a la parte femenina del Partido Peronista. Por lo tanto, había un monopolio muy fuerte de propaganda y de estructura política a raíz de cómo había construido el poder este partido tan popular y de inmensas mayorías que había traído el peronismo desde sus inicios, ¿no? Del 46. Con esta realidad, las oposiciones se ponen muy fuertes, sobre todo la parte de la Marina, es una de las primeras que se ponen en contra del peronismo, y también la Iglesia Católica va a provocar también en complicidad con la Marina, y la gran parte de la sociedad que ya no quería estar bajo este control tan hegemónico y tan complejo que establecía el Partido Peronista o el Partido Justicialista, y con estas diferencias también establecidas dentro del gran poder que controlaba el Estado, más los conflictos económicos, más la falta de desarrollo que en su momento existía, sobre todo de vinculaciones políticas entre la parte productora y la parte administrativa del Estado. Entonces, toda esta serie de conflictos va a llevar a que un nuevo gobierno militar derroque al peronismo y se establezca otra vez un gobierno militar de transición, porque el gobierno militar en esta etapa va a durar también 3 años para darle lugar al próximo gobierno constitucional, que va a estar dentro de una de las ramas de la Unión Cívica Radical, bajo el mandato de Arturo Frondizi. Pero vamos camino a eso. Retrocediendo un poco, estas dos etapas, recuérdenlo, de septiembre a noviembre del 55, y de noviembre en adelante hasta febrero del 58, va a estar formado por militares. Va a haber acá causas que era la que enumerábamos recién, esta desprogramación, y va a existir una palabra acá del gobierno militar que va a ser desperonizar. Por eso lo puse ahí en la pantalla. ¿Qué significa desperonizar? El nuevo gobierno militar de facto va a querer irrumpir en todo el área institucional y va a querer eliminar, ¿no?, todos los supuestos y todo el aparato ideológico, político, social que había instalado el peronismo. Esto obviamente va a generar otra nueva etapa en la historia política argentina y las transformaciones socioculturales, conocida como la resistencia. El peronismo, al tener gran cantidad de aceptación y gran cantidad de partidarios, de militantes, va a establecer distintas formas de resistencia, distintas formas para no dejarse desplazar, para no ser olvidados. ¿Bien? Por eso hablamos de las dificultades que tiene la militarización de la política, porque no deja actuar en libertad, no es democrático. ¿Bien? Y dentro de estas nuevas políticas económicas de la época, tengan en cuenta un nombre que es Raúl Presbich. Tengan en cuenta este nombre, Raúl Presbich. ¿Por qué digo tengan en cuenta este nombre? Porque la Comisión Económica para América Latina, que ustedes van a encontrar en la CEPAL, va a poner a este hombre a cargo de establecer el panorama económico de la Argentina. Por lo tanto, vamos a estar nuevamente con problemas económicos y problemas de acceso al crédito. Vamos a volver a pedir a los fondos internacionales, al Fondo Monetario y a otros grupos económicos, vamos a volver a la etapa de los préstamos. Por lo tanto, después se va a volver a regenerar viejas deudas que teníamos nosotros con organismos internacionales. Lo otro que también van a comentar en esta etapa, van a estudiar con más detenimiento, es la derogación de la Constitución del 49.
que es la que va a impulsar, la que impulsó el peronismo. Del 49 hasta el 55, esa era la constitución que regía la administración del Estado-Nación. Los militares, producto del gran rechazo hacia el peronismo y sus políticas, van a ser una junta consultiva, un organismo que se va a encargar de derogar la constitución del 49 y restablecer la originaria de 1853, con algunos cambios fundamentales, sobre todo con los derechos sociales de la ancianidad y del trabajador, que habían quedado ya establecidos en el artículo 14 bis en la Constitución que impulsó el peronismo. Esto no se va a modificar, pero sí van a modificar el resto de las normativas, ¿no? Con respecto a estas cosas, la Revolución Libertadora tuvo dos gobiernos, si se quiere, o autodenominados presidentes, ¿no? O en realidad no son presidentes, sino que son militares que se asumen el poder como presidentes. El primero va a ser Eduardo Lonardi, que es el que va a estar en la primera etapa, está muy cortita, que yo les comentaba, de septiembre a noviembre de 1955, y él va a ser un militar, sí, que no le tenía ninguna simpatía al peronismo también, pero va a ser un tipo más mediador, no va a ser un tipo que quiera enfrentarse con el pueblo. El tipo lo que quería era restablecer la institucionalidad y sacar a Perón del poder. No quería eh, enfrentarse con el pueblo que seguía a su líder. Por eso Leonardo iba a acuñar una frase que en realidad no es de él, sino que es de Urquiza, que tiene que ver con, Leonardo iba a decir, ni vencedores ni vencidos. ¿Qué significa? Vamos a reconstruir un nuevo gobierno, pero van a participar todos los actores. El que no, el repudiado obviamente iba a ser el líder, iba a ser Perón. Obviamente va a haber otro grupo mucho más radical y más complejo, por eso la militancia peronista va a hablar en esta época de los gorilas. ¿Quiénes son los gorilas? Los antiperonistas, ¿no? Y dentro del antiperonismo más extremo, más radicalizado, va a aparecer otro militar que es Pedro Eugenio Aramburu. Entonces aquí, en esta etapa, va a haber dos figuras políticas importantes. Una va a ser Eduardo Lonardi y la otra va a ser Pedro Eugenio Aramburu. Son los dos protagonistas de esta etapa 55-58 que yo les comentaba. El que va a actuar como vicepresidente siempre va a ser el mismo, que va a ser Isaac Rojas. Rojas va a estar tanto con Lonardi como después con Aramburu. Por eso digo, él va a quedar en toda la etapa. Lo que sí van a cambiar son los líderes. ¿Cuál va a ser la diferencia entre uno y otro? El gran rechazo al peronismo. Uno va a ser más mediador, Lonardi, y otro va a ser mucho más radical, que va a ser Aramburu, que directamente va a querer desperonizar, atacar y eliminar todo lo que tenga que ver con la postura del peronismo, las instituciones sociales, todo lo que en su momento había desarrollado el espacio político anterior, que había estado casi una década en la Argentina, con sus errores, sus defectos, sus virtudes, pero había sido un cambio muy significativo, sobre todo en el área social y de inclusión de las masas populares en la política, en el trabajo, en el ascenso social y en otros aspectos que ya vamos a ver con más tiempo, ¿no? Así que apunten los cañones intelectuales a esta segunda etapa y el capítulo a donde hay que hacer fuerza, a donde hay que concentrarse y donde hay que hacer más hincapié en este primer cuestionario, que después lo vamos a publicar en Classroom, tiene que ver con el capítulo 2 del texto de Héctor Recalde. Ustedes ya vieron el 1, ahora les vamos a publicar en los Classroom el capítulo 2, con el cuestionario que ya nos metemos directamente en la historia argentina en el marco de la Guerra Fría a partir de los años 40 y los años 50. Así que esperemos que estén bien, a cuidarse, que estas cosas todavía nos queda bastante por hacer y bastante por ver. Así que a cuidarse, a seguir estudiando, a continuar con las clases y nos vemos pronto.